hacia otro paciente que está inmunodeprimido. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a avanzar el tema que lleva por título Análisis microbiológico. ¿Alguien tiene una idea referente a qué es el análisis microbiológico? ¿Nadie? Una prueba para detectar, digamos, qué microorganismo es el que causa la enfermedad. Muy bien. ¿Cuál es el microorganismo que está causando la enfermedad, no? Antes de eso vamos a ver la competencia. Esto es rutina. ¿Pueden leer la competencia, por favor? ¿Alguien? Por favor. Comprender los principios básicos del análisis microbiológico y su importancia en el diagnóstico médico. Vamos a aprender cuál es la importancia de este análisis microbiológico y por qué hace tanto énfasis en esta materia, ¿ya? Porque bacteriología, la base para la bacteriología es este análisis microbiológico, porque ¿de qué nos sirve saber todo el tratamiento y demás pasos que tenemos que hacer si no sabemos cuál es el agente causal, ¿no? Y gracias a este análisis es lo que vamos a determinar y conocer cuál es ese agente. Siguiente. Se identifica microorganismos patógenos en su relación con enfermedades infecciosas. Muy bien. Entonces ya ustedes vieron en clases teóricas ese cuadrito donde están las bacterias gram positivas, gram negativas. También la doctora menciona otro tipo de bacterias. ¿Cuáles son? Aquellas que no se tiñen con tinción de gram. Tenemos primero a las micobacterias. Tenemos a los micoplasmas. ¿Por qué se caracterizan los micoplasmas? Porque no tienen pared celular, ¿no? ¿Y las micobacterias? Porque tienen una pared celular compuesta por ácidos micólicos y ácidos grasos, lo cual va a hacer que la pared no se tiña con la tinción de Gram. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre se lo conoce a las micobacterias? Ya, esa es una especie y un género. Se lo conoce como VARS. ¿Alguna vez han escuchado? Esto de acá. ¿Por qué les explico todo esto? Porque la próxima clase vamos a ver ya para que ustedes tengan un poco de idea y concepto sobre qué es lo que vamos a avanzar. ¿Qué significa B? Bacilo. Ácido. ¿Alguien sabe cuál es la siguiente palabra? Alcohol. Muy bien, resistente. Bacilo, ácido, alcohol resistente son aquellos bacilos que no se tiñen con la tinción de Gram y sí con la tinción de Zion-Nielsen. ¿Ya? ¿No copiaron todavía? ¿Ya le listo? Bacilo, ácido, alcohol resistente. Si no me equivoco, en una parte de su guía tienen para rellenar esto acá. Ya, muy bien. Siguiente competencia. Analízalo. Lea. Analiza los métodos de diagnóstico microbiológico directos e indirectos. Directos e indirectos. Más adelante vamos a ver cuáles son los directos y cuáles son los directos. Pero ya vamos a ir adelantando. Un análisis o prueba directa, ¿qué busca? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. ¿Y ya una indirecta? Anticuerpo. Eso la doctora les explica en su clase, ¿no ven? ¿O todavía? Ya lo van a ver más adelante. Después de competencia práctica vamos a ver más adelante con la doctora. Muy bien, introducción. Nos dice que para el diagnóstico de enfermedades infecciosas se realiza en base de síntomas y signos, como también de los datos epidemiológicos. Conjunto A, el laboratorio. Tenemos el diagnóstico. Ya. El diagnóstico va a estar compuesto principalmente por tres pilares. ¿Ya? Por tres pilares. Primero va a ser la química, la epidemiología y por último, como dato accesorio, pero que va a ser muy importante, el laboratorio. Para ustedes hacer un buen diagnóstico tienen que basarse en estos tres principales pilares. ¿Ya?
Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los 3 principales pilares del diagnóstico para un buen diagnóstico? Laboratorio. ¿Qué entra en la clínica? Entra todo lo que son los síntomas y los signos. Muy bien. En la epidemiología, aquí entra el sexo, la edad, si tiene alguna enfermedad de base, todo eso. Y laboratorio, por último, puede ser tanto directo como indirecto. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber y les va a servir no solo para esta materia, sino para otras más. ¿Ya? Entonces, los 3 pilares son. En la clínica, ¿qué encontramos? ¿Qué vemos para los signos y síntomas? ¿Alguien sabe qué es un signo, qué es un síntoma? Muy bien, aquel que podemos apreciar con la vista, ¿no es? ¿Y un síntoma? Aquello que el paciente refiere pero que no podemos ver. Ya. Muy bien. Después sexo, edad, enfermedad de base. Una enfermedad de base. ¿Alguien conoce? La diabetes. Ya, la diabetes, muy bien. La hipertensión es muy buena. Muy bien. Debemos recordar todos esos datos y así poder llegar a un buen diagnóstico. Muy bien. ¿Ya copiaron esto? Sí. Ya. Entonces, en resumen, todo esto nos dice que para un buen diagnóstico debemos tomar en cuenta esos 3 pilares fundamentales, que son la clínica, la epidemiología y el laboratorio. Dice, el tratamiento es diferente para cada uno de ellos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos para cada uno de ellos? ¿Será que yo puedo tratar a una bacteria con el mismo antibiótico que con otro? No. ¿Que otra, perdón? No, ¿Por qué? Porque existen muchos factores, tanto si la bacteria tiene más factores de virulencia que la otra, o si la bacteria es de nuestro medio, o si es nosocomial. ¿Cuál sería más resistente a antibióticos? ¿Una bacteria de un hospital o una bacteria de nuestro medio? De un hospital, ¿no es? ¿Por qué? Porque Está en contacto constante con diferentes antibióticos y todo eso, ¿no es? Por eso que las bacterias nosocomiales son muy malas. Dice, el papel de laboratorio de microbiología clínica consiste en identificar los patógenos. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la finalidad del análisis microbiológico? Quiero que todos sepan esto. Es una prueba laboratorial que se usa para identificar y aislar el agente causal de una infección. ¿Ya? ¿Todos quedan con ese concepto? A ver, le pregunto, Joan, ¿cómo te llamas? Joan, muy bien. ¿Qué es el análisis microbiológico? El análisis microbiológico busca explicar lo que es la identificación de presencia de patógenos. Mediante informaciones, pues. Muy bien. Ya. ¿Alguien que tenga otro concepto? La prueba laboratorial para identificar el agente causal. Ya, el agente causal de una infección, ¿no es? Ya, agréguenle esto más, por favor. Y así poder dar un buen tratamiento. Porque recordemos que ¿alguien estudió su guía? ¿Estudian su guía para venir a la clase? Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan los pasos del análisis bacteriológico? La toma de muestra, primer paso. Ya. Primero la toma de muestra. Después la atención, Ya. después el cultivo. Ya. Y por último, a ver, vámonos al último. Cuando ya tenemos el antibiograma, debemos dar un diagnóstico y después un tratamiento, ¿no es? Eso es muy importante. Ya, seguimos. Métodos microbiológicos. Tenemos a los métodos directos que permiten la identificación de microorganismos
a partir de muestras corporales. Un ejemplo de una muestra biológica o corporal: la orina, ¿qué más? La sangre, el pus, el esputo. ¿Qué es el esputo? Flema que Es la sale. flema también que se bota cuando uno tiene una infección respiratoria. Ya, ¿qué más? Líquido cefalorraquídeo, escuché por ahí. Muy bien. Esas son muestras biológicas. Tenemos métodos directos. Primero tenemos el examen microscópico. ¿De qué se encarga el examen microscópico? De la observación directa de muestras mediante microscopía. O sea que vamos a sacar la muestra y directamente lo vamos a ver con el microscopio sin ningún procedimiento secundario. No se le agrega ninguna tinción. Ahora, se puede agregar tinción en las técnicas, ya para hacer un poco más complejo este análisis examen microscópico, perdón. La aplicación, ¿para qué nos sirve? Para una identificación preliminar y evaluación de la respuesta inflamatoria. Recordemos que la inflamación es una respuesta del sistema inmune frente a objetos extraños. Yo pienso que eso lo van a ver en patología. El segundo método directo es el cultivo microbiológico, que nos dice aislamientos de microorganismos, los cuales son los que causan la infección, y en medios específicos. Hay bacterias que crecen específicamente en un medio de cultivo y otras que no. Técnicas: uso de medio sólido y líquido para favorecer el crecimiento. ¿Alguien conoce algún medio de cultivo sólido? En la cara. La caja Petri. La caja Petri es donde realizas el medio de cultivo, ¿no es? La caja Petri, se van a dar cuenta que es esa cajita de vidrio que está compuesta por la base y una tapa, ¿no es? Ahora, en los agares vamos a tener diferentes tipos de agares. El principal agar y que vamos a usar es el agar sangre, ¿ya? El agar sangre. El agar sangre. En este principalmente van a crecer todo tipo de bacterias. Ahora tenemos agares selectivos, como el agar McConkie. ¿Alguien me nombró ese agar? Tenemos el agar McConkie, el agar chocolate y diferentes tipos de agares, como el TCBS, que van a ver más adelante, que sirve para bacilo gram negativo. ¿Ya? Tenemos a los medios sólidos. ¿Ya? Medio sólido. Entonces, en los medios sólidos tenemos a los agares. Y también tenemos medios líquidos. Estos se conocen como, son así, van a disculpar que no se dibujan. Son frasquitos que van a contener un líquido y esto se conoce como caldos. ¿Ya? Medio sólido. No, agares. Aquí le damos el nombre. ¿Ya? Ya. Medio sólido, agares, y medio líquido, caldos. ¿Ya? Ya supongamos que esto ya estaba cultivado y crecieron colonias de Staphylococcus aureus. Ya que avanzamos ese tema. La próxima clase vamos a hacer tinción de grano, cultivo bacteriológico, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita lo vamos a hacer la próxima clase a nivel práctico. ¿Ya? La próxima clase van a aprender a cultivar y más o menos el diseño de acá. Hacen así. Tiran, último terminan con esta colina. ¿Ya? Esa es la forma de cultivo que quiere la doctora. Les aviso para que después tengan una idea de la próxima clase, porque en mi año pasaron cosas. Me acuerdo que... ¿Cómo? No. Yo voy a probar de todo. Ahora, le voy a avisar en caso de que necesite sangre, porque para hacer estos medios se necesita sangre. ¿Ya? Le voy a avisar, si no, yo voy a tener que donar sangre. ¿Ya? Entonces, en los medios sólidos tenemos a los agares, en los líquidos a los caldos. Muy bien. Métodos directos, métodos indirectos. Análisis, examen microscópico y los testigos. Van a hacer esto mismo. Qué bonito. Ya, digamos que creció el Staphylococcus aureus acá. ¿Cómo voy a saber qué es un Staphylococcus aureus? Ya que avanzaron en su clase teórica. ¿Cuál es una característica principal? Color El amarillento. colonias doradas, ¿no es? Colonias doradas. Recordemos que aureus, ¿qué significa? Dorado. Muy bien.
¿Y son cocos, bacilos? ¿Qué son? Cocos, ¿eh? Cocos en racimo. Recordemos que la palabra estafilococcus aureus viene del griego estafilo, que significa racimo, y coco. Creo que es ese. Ya. Medio sólido y medio líquido. Vamos a pasar a lo siguiente. También tenemos detección de antígenos, identificación de componentes antigénicos del microorganismo. Esto se da principalmente por inmunofluorescencia, ¿ya? Inmunofluorescencia directa. Después tenemos a la biología molecular, que es la detección de partes moleculares o material genético del microorganismo. Aquí vamos a tener al famoso PCR. ¿Alguien sabe qué significa PCR? Ya, y una enfermedad en la que esta prueba se volvió muy famosa, COVID-19, ¿no es? Pues ahí yo conocí el PCR. Sí. Aplicación, identificación rápida y específica, porque aquí, ¿qué buscan la prueba directa? Antígeno, al antígeno, ¿ya? Y por último tenemos la espectrometría de masa, que se conoce como MALDI. Que dice que identificación basada en análisis espectral de proteínas, ¿ya? Identificación rápida y precisa directamente de colonias o en cultivos positivos. Y le hago una pregunta. Tenemos al medio de cultivo. Digamos que crecieron estas cositas. ¿Cómo se conocen esos cultivos? Como colonia, ¿no ves? Ya. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Aquí, doctora. Muy bien. Entonces tenemos métodos directos y métodos indirectos. ¿Qué busca el método? A ver, un ratito para iniciar la clase. Hoy día vamos a hacer la parte teórica del análisis bacteriológico, porque la próxima clase vamos a hacerlo en la parte práctica ya y no hay tiempo de explicar. Entonces, váyase a ver a una diapositiva de tener. Váyase a ver a la página 17. ¿Aquí, doctora? Esto Ya. Ya. Chicos, ¿de dónde partimos? Ustedes, o sea, yo quiero explicarles lo que ustedes necesitan. ¿De dónde partimos? De que ustedes son médicos, ¿entienden? Fíjense ahí, esa es la... Es esta diapositiva. Esa es la página 17. A ver, la anterior creo que era. Esa. La otra. No. ¿Qué pasa? Sí, doctora. Es que no. Son los pasos, ¿no? Los pasos de... Es que en esta forma aquí lo apliqué los pasos, doctora. Ya. Todos los pasos de la análisis. Bueno, entonces, ustedes son el médico que está allá. Y a su lado está el paciente que tiene algún proceso infeccioso, producido por bacterias, virus, parásitos, hongos. En este caso, vamos a suponer que es una infección bacteriana, producido por una bacteria porque estamos en bacteriología. ¿Me entienden, chicos? Sí. Ya. Ese paciente le está diciendo a ustedes, doctor, digamos, me duele al orinar, me vino acá en la cara, un poquito, con mucho dolor. Entonces ustedes se imaginan que ese paciente, ¿qué tiene? Se les está diciendo, será una infección urinaria, dicen ustedes, ¿no es cierto? Entonces, pero están en duda de que sea una infección urinaria. Entonces, algunos médicos, ¿qué es lo que hacen?
Es una infección urinaria. Inicio tratamiento, vaya, cómprese esto. El paciente no mejora. ¿Qué resulta ahí? Que hicieron un tratamiento empírico, en base no al paciente, no a la bacteria que tenía el paciente. Entonces, para no caer en eso, ustedes deben pedir un análisis bacteriológico. ¿Me entienden? Y ese análisis bacteriológico tiene pasos, que dura 48 horas todos los pasos. 2 días. Antes de eso. Como ustedes estaban viendo, hay métodos, si ese paciente va donde el médico para tener idea de lo que tiene un análisis. Hay métodos directos y hay métodos indirectos. Eso lo han leído, ¿no es cierto? ¿Qué son los métodos directos? ¿Me puede decir usted qué es un método directo? ¿Qué busca en un método directo? A la gente causal. Exactamente, al agente causal. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los métodos directos? Uno, el examen microscópico en el caso de los parásitos. Al ver nomás el microscopio ya descubren los virus, los huevos, quistes y eso, ¿no? El cultivo, eso es lo que nosotros vamos a hacer, el análisis bacteriológico. Otras pruebas directas son la detección de antígenos, como ese que nos hacían para el COVID. Ese es detección de antígenos. Otro, el mejor es biología molecular, donde a través de una máquina, son métodos automatizados, directamente se realiza el análisis del ADN del microorganismo. Y en poco tiempo, no hay que esperar 48 horas, se sabe cuál es el microorganismo. Otro es espectrometría de masas. Esa es otra máquina que tienen algunos laboratorios donde da en 6 horas da el cultivo y el antibiograma, el nombre de la bacteria y el antibiograma. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? El clásico, el tradicional, el que dura 48 horas, que es el que más se hace en todos los laboratorios. Pero que les quede bien clarito a todos que hay laboratorios que tienen bacteriología automatizada. Malvitov, Blue Array, Bactec, son máquinas que hacen la identificación del antibiograma del microorganismo en 6 horas. ¿Ya? Tienen que saber que existe eso. Yo a razón de qué puse eso en la guía, porque hace un año una auxiliar que yo tenía fue a hacer a Colombia, en ese intercambio que hacen, fue a hacer a Colombia el internado rotatorio, 3 meses. Y me dijo, doctora, acá en bacteriología hacen el dual time. Y nosotros no sabemos eso. Yo no lo ponía porque aquí no tienen los laboratorios esos aparatos. Entonces, pero algún día lo van a tener. Ustedes pues, tienen que saber, ¿no? Cuando vayan a hacer su internado seguramente va a haber ya en los laboratorios. Entonces, Malvitov, Blue Array, el Bactec, son máquinas automatizadas que ustedes las deben saber, deben manejar y es en base a biología molecular, al ADN del microorganismo. Bueno, esos métodos directos identifican al agente biológico. Directamente nombre y apellido de la bacteria, número y especie. Los métodos indirectos, como su nombre indica, ¿qué detectan? Anticuerpos. Pero tiene que pasar un tiempo, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Para que entre, ¿cuál es el antígeno? El microorganismo. ¿Sí o no? Como consecuencia de la entrada del microorganismo, nuestro sistema inmunológico ha respondido produciendo anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que se detectan por serología, son métodos indirectos. Se saca, ya ahí la muestra es sangre, y en sangre se detectan los anticuerpos, solo sangre.
En cambio, los métodos directos es en el lugar de la análisis. Por ejemplo, si es infección urinaria, orina. Si es neumonía, tubo. Si es infección vaginal, secreción vaginal. En los métodos directos buscamos al agente biológico. En los métodos indirectos buscamos anticuerpos y sangre. En los periodos agudos, agudo es reciente de la enfermedad. ¿Qué sería mejor, método directo o indirecto? Es mejor un método directo, ¿no es cierto? Porque después ya los microorganismos desaparecen y aparecen sus anticuerpos. En cambio, cuando ya ha pasado más tiempo, es mejor los métodos serológicos, los indirectos, donde se buscan anticuerpos. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero saber si ella ha sufrido de hepatitis B en el transcurso de su vida. Se saca sangre y se buscan anticuerpos contra anticuerpos de superficie contra el virus de la hepatitis B. Entonces eso ya ha pasado mucho tiempo. Entonces va a dar positivo o negativo. ¿Me entienden, no? Ya. Nosotros nos vamos a referir a un método directo que es el análisis bacteriológico que se basa en el cultivo. ¿Ya? El primer paso que se hace es decirle al paciente lleve la muestra o ustedes toman la muestra en el caso de que cefaloraquídeo, líquido pleural, llega al laboratorio y empieza el primer paso, el examen directo. El examen directo es una gotita de la muestra entre corta y cubre objetos. ¿Para qué? ¿Qué voy a buscar en el examen directo? Leucocitos. ¿Ya? Y esos leucocitos tienen que ser más de 10 por ese campo. Ustedes están viendo ahí ese campo microscópico. Por ejemplo, aquí en su guía, ustedes tienen en la página 17, yo veo más clarito los leucocitos. Todos esos redonditos que no están brillando, todos esos redonditos que no están brillando, sino que están granulosos, son leucocitos. ¿Ya? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hay en este campo, en este de acá. En cambio, los que están brillando son eritrocitos. ¿Qué quiere decir? Que la muestra tiene sangre, nada más. A nosotros nos interesan los leucocitos. Si hay más de 10 por campo, se dice que puede ser una infección. Pero ustedes dense cuenta, acá se ven leucocitos, se ven bacterias en el examen directo. No se ven, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver bacterias? Teñirlas, porque esas son incoloras. Entonces, al hacer la tinción de Gram, ustedes ya van a ver allá en su guía, hay bacterias, hay cocos Gram positivos, bacilos Gram negativos. ¿No? ¿Lo ven? Pero tampoco sabemos qué bacteria es. En la tinción de Ciel-Nielsen estamos viendo unos bacilos rojos, que son las micobacterias. Ese solo se utiliza para micobacterias, o sea, cuando sospechan de tuberculosis, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces no sabemos todavía el nombre. Vamos a hacer la siembra, que es el paso el siguiente paso. Siembra e identificación, dice, ¿no es cierto? Van a conocer los medios de cultivo donde van a sembrar y lo van a incubar aquí en esta estufa a 37 grados durante 24 horas. Entonces, si es que hay bacterias en esa muestra del paciente, van a crecer así las colonias. Acá también tenemos colonias aquí en su guía. Si no hay bacterias en esa muestra, no van a crecer, no se van a ver esos redonditos que están viendo. ¿Sí? Entonces, hacemos las pruebas de identificación y una vez que se han identificado las bacterias con una serie de pruebas bioquímicas, ya tenemos género y especie. Entonces, ya decimos, sí, doctor, su paciente tiene una Escherichia coli. Y falta qué cosa. Ya tenemos identificada la bacteria. ¿Qué falta? Decirle con qué va a ser el tratamiento. Y para eso es el antibiograma que tenemos aquí al lado, ¿no? El antibiograma. Ese antibiograma enfrenta a la bacteria que ha crecido con múltiples antibióticos.
esos disquitos blanquitos que ven ahí son antibióticos. Nuevamente a la estufa 24 horas, o sea, son 48 horas ya. Al día siguiente vienen y ven si ha crecido la bacteria alrededor de cada disco de antibiótico. Por ejemplo, ahí, el que está en las 6, lo ubican al que está en las 5 y las 6. 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Lo ubican o no saben leer así con el reloj? No. No saben, nunca les han dicho. En histología, no ven al microscopio. ¿Saben ver la hora? Sí. Ya. ¿Saben dónde es las 5? Ya, ahí hay un disco. Y al lado hay otro disco en las 6. Ya, yo creo que no me digan no. Entonces, ustedes ven que ahí ha crecido la bacteria alrededor de esos antibióticos. Ha crecido, ¿no es cierto? Porque el crecimiento de la bacteria es todo ese amarillo que se ve. Eso es el crecimiento. Entonces, a esos dos antibióticos tenemos que informar resistente, in vitro. ¿Y qué quiere decir? Que in vivo también dentro del organismo del paciente es también resistente. O sea, no puedo dar ese antibiótico, doctores. Cuando dice resistente, no puedo dar ese antibiótico al paciente, porque igual, como reacciona in vitro, reacciona in vivo. En cambio, fíjense, todos los demás, aunque el halo es más chiquito, es diferente, pero no hay crecimiento de la bacteria alrededor de esos antibióticos. ¿O ven que hay crecimiento? En ese estoy hablando, en ese de al frente. No hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos antibióticos sirven, inhiben el crecimiento de la bacteria o lo destruyen. Entonces, es sensible. Entonces, puedo dar esos antibióticos al paciente in vivo. Esto está ocurriendo in vitro. Y una vez que leo el antibiograma, tengo que informar al médico los resultados de todo ese análisis bacteriológico que se ha hecho en 3 días, a las 24 y a las 48 horas. ¿No? Aquí está en la página 18, que es lo que se ha hecho el primer día. Se ha hecho un examen directo, una admisión de Gram, ahí está en la 100 Nielsen y se ha sembrado. 24 horas, al día siguiente leo los cultivos, identifico género y especie y hago el antibiograma. Al tercer día, entonces, lectura del antibiograma e informo sensible o resistente. Entonces, al final, después de haber hecho todos estos pasos, ¿me están siguiendo? Sí. Porque esto es importante, esto es lo que tienen que saber. Vamos a la próxima. Está el informe. Ese es el informe que ustedes deben aprender a interpretar. Porque ese informe, el bioquímico, todos esos pasos que hemos dicho, los hace el bioquímico, no hacen ustedes. Pero vamos a hacer en 2 clases para que ustedes sepan cómo se hace. Pero nada más, solamente por conocimiento cómo se hace. Pero después, nada más, lo que ustedes tienen que saber es interpretar ese informe, porque eso les va a llegar después de 48 horas de haber solicitado. Y entonces ahí tienen que saber que un examen directo donde hay más de 10 leucocitos por campo puede ser indicio de una infección. La tinción de Gram tiene que dar a los bacilos, cocos, Gram positivos, Gram negativos, lo que ustedes vean. Y la tinción de 100 Nielsen, si se hace buscando micobacterias, ¿se observan o no se observan para? Y en el cultivo hay el nombre de la bacteria. Y en el antibiograma, ¿qué antibióticos es sensible, qué antibióticos es resistente? ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Pregunten si no entendieron algo. Pero eso es en esencia lo que ustedes tienen que saber. Doctores, eso es lo que tienen que saber. Cuando ustedes salgan de acá, yo sé que esto nosotros vamos a aprender por aparato y sistema. Va a haber una clase donde empecemos ya con infecciones del tracto respiratorio y
Vamos a ver ese análisis de una faringitis. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando vean en su casa a su mamá, a su papá, a sus hermanos, o a sus vecinos, o a sus parientes, a mí me hice este análisis, y lo pueden ver que tengo. Tienen que estar con la competencia de poder leer ese análisis. Y así de cada uno de los aparatos y sistemas. ¿Ya? Bueno, sigan. Voy a ir revisando sus guías. ¿Lo hiciste? No. ¿Voy a hacer? Igual no lo hice. Pregúntale a la Luisa ahorita. No, sigan nomás avanzando usted y yo calladita voy a ir. Está bien, otra. Oh, sí. Eso tenía que hacer. Vamos a ver qué era. O sea que antibiótico poner en ceftriaxona. ¿Cómo? Ceftriaxona. Claro. Que es una, pero había que hacer. Muy bien. Nos quedamos en métodos directos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos indirectos. Los métodos indirectos principalmente se basan en la búsqueda de anticuerpos. ¿Ya? Las detecciones. Silencio, por favor. Bueno, un método indirecto que tenemos es la prueba serológica o la serología, donde se busca la detección de anticuerpos específicos en suero. Una de las técnicas más conocidas que tenemos acá es el test de ELISA, ¿ya? Que es una prueba de inmunoensayo. Después tenemos pruebas de función inmunológica, que estas van a servir para la evaluación de la respuesta inmune del paciente. Una de las técnicas que se puede aplicar aquí es la citometría del flujo y pruebas cutáneas. Pues un ejemplo de prueba cutánea referente a esto, ¿alguna vez han escuchado la prueba de la tuberculina? Es una prueba que actualmente no se usa mucho, pero que se emplea para diagnosticar tuberculosis o si alguna vez el paciente estuvo expuesto al Mycobacterium. Ahí tenemos algunas imágenes. Pruebas laboratoriales para identificación de microorganismos. Teñir y examinar al microscopio, cultivar, analizar la existencia de anticuerpos producidos por el sistema inmune, analizar para detectar la presencia de antígenos en un microorganismo y por último, detectar material genético del microorganismo. Es un repaso de lo anterior. Ya. Muy bien. En el diagnóstico etiológico específico, el médico primero selecciona las pruebas diagnósticas. Y si sugiere una sospecha etiológica, se va a un laboratorio, que es el análisis microbiológico, donde se pueden aplicar métodos tanto directos como indirectos. Bueno, aquí lo que expliqué, el paciente con sospecha de infección, tenemos métodos directos, los cuales se encargan de la búsqueda del agente causal o el antígeno, y los indirectos de anticuerpos. Muy bien. Posteriormente se hace un laboratorio, se toma una muestra, dependiendo de cuál es la infección del paciente, y se realiza el análisis bacteriológico. Los pasos del análisis bacteriológico que ya mencionó la doctora, el primer paso es el examen directo. ¿Qué vamos a observar en el examen directo? Vamos a observar tres cosas. Eritrocitos, leucocitos y células epiteliales. Los eritrocitos en un análisis bacteriológico normal tienen que ser de 0 a 2 por campo microscópico. Los leucocitos hasta 10. La cantidad de células epiteliales, ¿qué nos indica? Si la cantidad es escasa, nos indica que la muestra fue bien tomada y que es una buena muestra que vamos a poder utilizar. Más al contrario, si hay muchas células epiteliales, esto nos indica contaminación de la muestra. ¿Y qué debemos hacer? Solicitar una nueva muestra a nuestro paciente. Muy bien. El segundo paso es la tinción de Gram y la tinción de Sear-Nielsen. ¿Ya copiaron esto?
Ya, muy bien. Función de Gram y función de Siemens. Aquí vamos a utilizar técnicas de coloración para así poder identificar si las bacterias son cocos, son bacilos o si son otra clase de bacterias como las micobacterias. El tercer paso es el cultivo. Esto se realiza tanto en medios sólidos como en medios líquidos. Como ya les expliqué. ¿Cómo se conocen a los medios sólidos? Agares. ¿Y a los medios líquidos? Caldo. Muy bien. El cuarto paso es la identificación. Tenemos el cultivo y ahí vamos a identificar cuál es el agente causal de esta infección. Como les había mencionado, tenemos cocos gram positivos, que en el cultivo crecieron en colonias doradas. ¿De qué podemos sospechar? Staphylococcus aureus. Muy bien. Después tenemos el paso del antibiograma. El antibiograma es una prueba laboratorial para identificar si una bacteria o un microorganismo es sensible o resistente a antibióticos. ¿Ya? Tenemos al antibiograma. Por último, el último paso es el informe final. Entonces, ¿cuáles son los pasos del análisis bacteriológico? Primero, examen directo. Después tenemos a la distinción de Gram y distinción de Siemens. Tercer paso, cultivo nativo. Cuarto paso, identificación o aislamiento del germen causal. Quinto paso, antibiograma. Y por último, el informe. ¿Para qué nos sirve el antibiograma? Para detectar la sensibilidad de la bacteria. La sensibilidad o resistencia de la bacteria al antibiótico. Muy bien. El primer día realizamos el examen directo, que es el primer paso. Después realizamos la tinción de Gram, la reducción de Siemens, la siembra de cultivo. ¿Ya? Que esto se debe cultivar en un tiempo de 24 horas a 37 grados. De 35 a 37. ¿Por qué 37 grados? Porque es la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien. El segundo día se hace la lectura de cultivo, identificación de género y especie y el antibiograma. Y el tercer día la lectura del antibiograma, si es sensible o resistente al antibiótico. Bueno, en conclusión, ¿cuánto tiempo dura el análisis bacteriológico? 48 horas, 24 horas lo que es el cultivo y 24 horas el antibiograma. Muy bien. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Tenemos a la muestra. Muestra, examen solicitado. Ya. Supongamos que este paciente nos viene con un cuadro de sospecha de neumonía. ¿Qué muestra le vamos a pedir a este paciente? Esputo. Esputo, muy bien. Por lo tanto, el examen solicitado va a ser cultivo de esputo. ¿Ya? Muy bien. Pedimos la muestra y y el examen solicitado. Por lo tanto, en el examen nos llegó los siguientes datos. Glucosito, tenemos 100 por campo microscópico. ¿Esto qué puede sugerir? Infección. Infección. Eritrocitos, digamos que salieron 2 por campo microscópico. Y células epiteliales escasas. ¿Qué hacemos en el caso de que las células epiteliales sean abundantes? ¿Qué significa eso? Contaminación de la muestra. ¿Y qué se debe hacer? Pedir otra muestra. Pedir otra muestra. Muy bien. Recordamos que es una sospecha de neumonía, ¿no es? De una neumonía. Por lo tanto, en la adición de Gram nos dice
se observan diplococos gram positivos. ¿De qué podemos sospechar en este caso si se observan diplococos gram positivos? Una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. No se observan más. Bien, aquí en el cultivo bacteriológico se pone el agente aislado, ¿no ves? El germen aislado, en este caso sería el Streptococcus pneumoniae. Por último tenemos el antibiograma. ¿A qué antibiótico es sensible y a qué antibiótico tiene resistencia intermedia y resistente? ¿Ya? Supongamos que aquí es sensible a la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Resistencia intermedia a la ampicilina. Y es muy resistente a la penicilina. En el antibiograma, le van a salir muchos antibióticos, porque se hacen con diferentes discos de antibióticos, ¿ya? Pero en este caso, para el ejemplo, vamos a poner estos tres. ¿Todo bien? Ya. Ahora supongamos que su paciente tiene una infección urinaria. ¿Qué muestra le pedirían? Orina. Orina. ¿Qué examen solicitarían? Urocultivo. Muy bien. Y los datos ya dependen del análisis bacteriológico. Ahora vamos con el cuestionario. Ya. En el laboratorio de microbiología se identifican parásitos, hongos, Bacterias, virus, muy bien. Nombre un género de cada uno de los microorganismos que usted conoce en nuestro medio. ¿Alguna bacteria? Salmonella. Escherichia coli. Ya, muy bien. Pueden poner cualquier nombre de alguna bacteria. En este caso yo puse Helicobacter pylori. En los virus, ¿algún nombre o algún virus Ya, que conozcan? silencio, por favor, atiendan. Usted tiene que hablar más fuerte para que no le ganen ellos. Está bien, doctor. El coronavirus, clavivirus, muy bien. En este caso yo puse el virus del COVID, que es el SARS-CoV-2. ¿Algún parásito que conozcan? Puse Taenia solium, que produce la... Y tenemos hongos, Candida albicans. Ya. ¿Cuánto tiempo tarda en salir el resultado desde que se solicita el análisis bacteriológico hasta que se recibe el informe final? 48 horas. Muy bien. ¿Cuál es el papel principal del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de infecciones? Muy bien. Es el inciso B. ¿Cuál es uno de los principales problemas que enfrentan los laboratorios de microbiología en países subdesarrollados? Incompletos. Muy bien, es el inciso C. ¿Qué microorganismos se mencionan como problemáticos en el contexto de la resistencia a los antimicrobianos? Tenemos al Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, Salmonella. También tenemos al Clostridium difficile y la Listeria monocytogenes. El inciso B, ¿por qué? Se mencionaba en la lectura. Recordemos que estas bacterias producen una sustancia llamada beta-lactamasa. Esto va a agarrar y va a destruir el anillo beta-lactámico de los antibióticos. ¿Ya?
principalmente los beta-lactámicos. Es por eso que adquieren esta resistencia. ¿Qué microorganismos se mencionan como problemáticos? Bueno, el inciso B, ¿no? ¿Qué sugiere como una estrategia para mejorar el diagnóstico microbiológico? Incorporar tecnología de diagnóstico rápido. Muy bien. Por último, ¿qué se menciona como una consecuencia del uso inadecuado antimicrobiano? Muy bien. ¿Qué pasa si usamos antibióticos indiscriminadamente? Resistencia bacteriana. Muy bien. Ahora tenemos este cuadrito. ¿Hicieron el cuadro? Sí. Muy bien. Si usted sospecha de una infección urinaria, los signos y síntomas del paciente va a ser disuria, oliguria y polaquiuria. ¿Alguien sabe qué es disuria? Dolor al orinar. Dolor al orinar. Oliguria, Orina poco. bueno, bajo volumen de orina, ¿no? Y polaquiuria, Frecuencia aumentada en la glándula urinaria. y disminución del volumen o puede estar normal, ¿no? Muy bien. ¿La muestra a recolectar sería? ¿Y el análisis que se debe solicitar? Urocultivo, muy bien. Ahora tenemos una infección gastrointestinal. El paciente nos va a venir con los síntomas de diarrea, vómito, dolor abdominal. ¿Qué muestra le pedimos a este paciente? Ahí puso. Ya, heces fecales. ¿Y qué análisis debemos pedir? Coprocultivo, muy bien. Materia fecal y ya. En una infección de la piel, el paciente va a tener pus, edema y una zona eritematosa. Muestra a recolectar una secreción purulenta. ¿Y qué análisis debo solicitar? Cultivo del sudado. ¿Ya? Ahora tiene una infección genital. En el caso de una vaginitis va a haber secreción, mal olor y prurito. ¿Qué muestra debemos pedir ahí? Secreción vaginal, muy bien. ¿Y qué análisis debemos solicitar? Un cultivo de secreción vaginal, muy bien. En el caso del hombre va a presentar una uretritis donde va a tener síntomas como disuria, secreción uretral. ¿Qué es disuria? Dolor al orinar, muy bien. ¿Qué muestra debemos recolectar? Secreción uretral. ¿Y qué análisis? Cultivo de secreción uretral, muy bien. Infecciones de vías respiratorias, faringitis, va a presentar odinofagia. ¿Alguien sabe qué es odinofagia? Dolor al tragar. Disfagia es dificultad al tragar. Tenemos fiebre. Neumonía. La triada típica de la neumonía: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta del costado. ¿Qué muestra pedimos en el caso de la faringitis? Secreción faríngea, porque es una infección de las vías respiratorias altas, por lo tanto va a haber secreción bilateral amigdalina y pedimos secreción faríngea. ¿Qué análisis debemos solicitar? Cultivo del exudado faríngeo, muy bien. En el caso de la neumonía, muestra a solicitar, como les expliqué acá, puto y ¿qué análisis debemos solicitar? Cultivo de puto. Tenemos el cuadro de tuberculosis pulmonar. Tos con expectoración por más de 15 días. ¿Cómo se conoce este paciente que tose y expectora por más de 15 días? Paciente sintomático respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Tos con expectoración por más de 15 días, diaforesis nocturna, que es la sudoración profusa, y pérdida de peso. ¿Qué muestra debemos recolectar en este caso? Ya, muy bien. ¿Y el análisis a solicitar o prueba? Osciloscopía seriada, ¿ya? Seriada. Y por último tenemos infección del sistema nervioso central. El paciente va a llegar con un cuadro clínico de fiebre, cefalea, rigidez de cuello y convulsiones. ¿Qué muestra debemos recolectar? Líquido cefalorraquídeo mediante la punción lumbar. ¿Y qué análisis debemos solicitar? Análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Ese análisis citoquímico es una prueba directa, ¿no? Sí, porque vas a ver cuál es la bacteria que te está causando en este caso la infección. Meningitis es grave, ¿no? Sí, muy grave. Sí, sí. ¿Todo bien hasta ahí?
Muy bien, aquí tenemos un pequeño cuadro que representa la flora normal del microorganismo. Y adelante. Volvemos a las competencias. ¿Ya terminó? Sí, doctor. A ver, que sepan eso. Eso es lo importante, es la retroalimentación para ver si se ha aprendido algo. Ya. Primera competencia. Comprende los principios básicos del análisis microbiológico y su importancia en el diagnóstico médico. ¿Cuál es la importancia del análisis microbiológico? Ya, uno por uno. Es una prueba laboratorial que es para identificar y eliminar los Ya, identificar y tratarlo, ¿no? Darle un tratamiento adecuado. Para todos, ¿está claro? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es la importancia de pedir un análisis? Si no piden análisis, hacen tratamiento empírico. Si piden un análisis bacteriológico, hacen un tratamiento científico. ¿Por qué? Porque es la bacteria del paciente la que están sembrando. ¿Ya? ¿Qué es tratamiento empírico? A base de la experiencia, sin análisis. Muy bien. Segunda competencia. Identifica microorganismos patógenos y su relación con enfermedades infecciosas. Han estado ahí viendo microorganismos que producen enfermedades infecciosas, ¿han visto? ¿No? Sí, doctora. Tercera competencia. Analiza los métodos diagnósticos microbiológicos directos e indirectos. ¿Qué métodos directos conocemos? Examen microscopio, cultivo Cultivo, detección de antígenos, biología molecular y microbiología además. Muy bien. ¿Qué hacemos en el cultivo? Aislamiento del microorganismo en un medio específico, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cuáles son los métodos indirectos que conocemos? Muy bien. En las pruebas de serología, ¿cuál es una muy conocida? Es la ELISA. ¿Y de qué se encarga el método indirecto? De buscar anticuerpos. Muy bien. Después, doctora, las competencias prácticas, la próxima clase. La próxima clase ejecuta técnicas de laboratorio como tinción de Gram, cultivos y pruebas de sensibilidad. Eso vamos a hacer 2 clases después. Pero ahora hemos visto la importancia. Ya no vamos a explicar, pero ustedes tienen que leer. ¿Ya? A ver, su guía. ¿Qué es lo que sigue? Pasos del análisis bacteriológico. O sea que ustedes tienen que saber, ahí dice examen directo, fíjense en la página 21 cómo se hace un examen directo, tienen que leerlo, cómo se hace, cómo se interpreta, hacer ese, hasta la página 22 es el examen directo. La página 23 es tinción de Gram. Ahí está cómo se hace la tinción de Gram, para que no vengan en blanco y vengan a saber lo que uno está haciendo aquí. ¿Ya? La página 25 es para que ustedes dibujen lo que vayan a ver en el microscopio. La página 26 es tinción de Stier-Nielsen. Tienen que llenar. La página 27 es los pasos de la tinción de Stier-Nielsen y la página 20, hasta ahí tiene que hacer, hasta la página 27, porque 28 y 29 es la parte de, no nos va a dar tiempo de hacer, es el examen directo, tinción de Gram y Stier-Nielsen, ¿ya? ¿Alguien falta?
hecho o aquí lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer. ¿Cómo vas a hacerlo hecho?